está en la más absoluta oscuridad, es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel. Llena que ilumina toda la noche. Comienza el tiempo de misterio aquí en Radio Nacional. Algo que hacemos en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio cuando son las 2:08, 1:08 en las Islas Canarias, con los saludos y la bienvenida de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. La parte técnica, Rubén de Felipe y Paco Bermúdez, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, Rosa Rodríguez en la producción y locución, y este que os habla, Miguel Blanco. Para todos nosotros un honor estar estas 2 horas mágicas hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, juntos. Y abrimos redes sociales, redes que controlan nuestros compañeros Juan Gómez, Antonio Baena y Ramón Álvarez. Blanco Radio en Face, Twitter e Instagram. Tenemos un número de WhatsApp para vuestras notas de voz, 633 50 50 11, y un email, espacioenblanco@rtve.es. Como siempre, 3 premios esperando esta noche y cualquier cosa que queréis comentarnos. Personajes siniestros nos esperan esta noche. Ahí va un avance de lo que os vamos a ofrecer. Vamos a saludar a nuestra primera invitada, Teresa Porqueras. ¿Cómo estás, Teresa? Hola, estoy muy bien, encantada de estar en tu programa, Miquel. Y nosotros de que estés aquí. ¿Te gusta la música? No podíamos empezar con otra música cuando hablamos de este tema. ¿Te gustó la película El Exorcista? Me encantó la película y creo que es un gran acierto ponerla ahora. Licenciada en Filología Hispánica, redactora, reportera en algunos programas, has escrito 2 libros, estuviste hablando del primero y acabas de publicar el segundo, que se llama Yo, Satanista. ¿Cómo te metiste en estos temas? ¿Por qué te gusta tanto esa historia del diablo? Bueno, es que yo creo que a quien no le gusta y le fascina una figura tan enigmática y misteriosa como es el diablo. Y es que cuando escribí Cara a cara con Satanás, vine a tu programa y te expliqué cómo me entrevisté con exorcistas de toda España, sobre todo el exorcista Juan José Gallego de Barcelona, y él me hablaba de que existían las posesiones, de que existía el satanismo y de que eran unas personas malísimas y que provocaban todo esto de las posesiones. Y la casualidad vino a parar a mí cuando una persona que decía ser satanista, un sacerdote muy importante actualmente en España, se quiso poner en contacto conmigo para explicarme de primera mano cómo vivían los satanistas. Así que empezó mi aventura y he estado pues más de 3 años conviviendo con ellos, experimentando, aprendiendo y haciendo este libro que espero que os guste a todos y aprendáis un poquito más sobre ese mundo tan desconocido como es el satanismo. Vale, ¿y te has convertido en satanista? Bueno, no soy satanista, no. Hay cosas que me gustan, hay cosas que no, pero yo soy una persona que voy buscando, bueno, de aquí y de allí, y mi vida sigue, y esto es un paso, y mañana igual me convierto al budismo, quién sabe, ¿no? Vale, has dicho que luego nos lo vas a ampliar, que hay un sacerdote católico que está metido en el satanismo. Bueno, sí, hay muchos sacerdotes católicos que están metidos en el satanismo. Yo en el libro explico 2 casos, pero a lo largo de la historia yo he descubierto varios casos más, y es la parte oscura, siniestra, que tal vez esconde la Iglesia Católica, su relación con el satanismo. Bueno, lo vamos a dejar ahí, lo vamos a tratar de aclarar. Te mandan saludos ya desde San José de Costa Rica, Johan Azofeiza, Feifa y Karen Méndez, un montón de gente que empieza a escucharnos en muchas partes de Latinoamérica. No nos hacemos responsables de lo que cuentes, ¿vale?
De acuerdo. Vale, esta es nuestra invitada. Vamos con la primera introducción que nos va a meter en este mundo. Y os aviso que algunas cosas de las que vamos a contar pueden herir vuestra sensibilidad, pero bueno, tratamos de buscar datos para tener más ideas sobre este tema. Descubrimientos insólitos. Como que hay sacerdotes católicos que rinden culto al demonio, o que personajes muy poderosos forman parte de asociaciones satánicas como si de un grupo secreto de poder se tratara. Ha visto que la plena libertad sexual de esta subcultura atrae a personas con ganas de emociones fuertes y que en el mundo artístico y de la farándula está muy extendida la práctica de la magia negra. Son los primeros datos del mundo que esta noche vamos a visitar. Y ya os advertimos de nuevo que puede haber cosas que no os guste escuchar o que dañen vuestra sensibilidad. Teresa, 3 años metida en esta historia. Según cuentas aquí, policías, políticos, grandes empresarios practican el satanismo en España. Sí, hay gente muy diversa, personas con cultura muy elevada, hay personas burgueses, hay estudiantes, hay todo tipo de personas, hay militares, hay empresarios y es un movimiento que está hoy en día muy presente en España. De hecho, está muy presente en el mundo y las redes sociales hacen que esté más vivo que nunca. Y podemos hablar de la Iglesia de Satán, pero la Iglesia de Satán nació en el 1966, estamos en el 2020 y hay infinidad de órdenes, de sectas, de grupos, infinidad. Yo quise en un momento dado hacer un recuento de todas estas órdenes y me vi imposibilitada porque hay infinidad de ellas en todo el mundo. Ya. Hablaremos luego de la Iglesia de Satán y otras cuantas. ¿Qué es el satanismo? ¿Cómo se le podría definir? Bueno, el satanismo nace en 1966 con la Iglesia de Satán de manos del Antonio Sandoz Lavey, y el satanismo no significa adorar al demonio. Esto ellos lo tienen muy claro. Satán para ellos no es un dios, es un símbolo, es un vivir según las reglas de la naturaleza y significa satisfacer pues todo lo que es lo material, lo sexual, lo intelectual, lo emocional. Ellos les gusta vivir libremente, sin prisiones mentales, sin dogmas, sin leyes que les digan lo que tienen que pensar, lo que tienen que hacer. Y creen que no existe nada sobrenatural. Ellos no creen en un dios, no creen en los milagros, pero sí, contrariamente a lo que parecería, creen en el poder de la magia. Es una filosofía individualista que juzga las virtudes y los defectos de las personas independientemente de las razas, de las naciones, de la salud, del sexo, y respetan sobre todo a los animales. Esa idea que muchas personas aún creen tener de los sacrificios, ¿no? Que es exacto, de que sacrifican animales, de que sacrifican a vírgenes. Eso es totalmente falso. Posiblemente hay una parte más escondida del satanismo que se llama satanismo invertido, que esos no son satanistas, porque sí, hay una parte de personas de que sí, realizan sacrificios animales, pero realmente no son satanistas como tal, porque Sandoz Lavey lo que hacía, respetaba a los animales y en sus mandamientos satánicos, sobre todo pide que se respeten a los animales. Los satanistas tienen un gran amor propio, un gran orgullo, una gran seguridad, y ellos siguen el mandato de ser libres, de no estar sometidos a nadie, de no adorar a nadie. Vale. También dejar claro que no queremos hacer proselitismo sobre ningún tipo de filosofía o creencia, simplemente estamos dando información sobre ella. La diferencia entre satanismo y luciferismo, o la gente que va detrás de Lucifer, ¿hay algún tipo de diferencia? Sí, el satanismo vendría de Satán y luciferismo de Lucifer. Entonces Satanás se toma como esa entidad
que, bueno, pues desearía la satisfacción total en el mundo, vivir libremente, sin ataduras y gozar plenamente pues de la libertad sexual. El satanismo simplemente es un movimiento muy materialista, muy hedonista, y en cambio el luciferismo se basaría en el arquetipo de Lucifer, de aquel ser que busca la iluminación, que busca la luz, la sabiduría, y aparte de ese hedonismo que podría pues también compartir con el satanismo, están muy preocupados por el autocrecimiento personal, por la búsqueda de respuestas a sus inquietudes. Te siguen mandando saludos, Keuri Andújar desde Azúa de Compostela, en la República Dominicana, y desde Marrakech también nos están escuchando ahora. En tu libro hablas de un libro con rituales, valga la redundancia. Un libro que te enseñaron que tenía extraños rituales. ¿Qué libro eras? ¿Nos lo puedes decir? Uy, ¿qué libro era? Bueno, en una de mis primeras entrevistas con el satanista me entregaron tres libros, uno de ellos era un libro bastante secreto, no puedo revelar el nombre, y era este libro, supongo que es el que me comentas, ¿no? Sí, sí. Es un libro muy especial, muy buscado en el mundo satánico, porque dice tener unos rituales que una vez pronunciados puedes obtener casi cualquier cosa. Bueno, pues lo dejamos ahí. Desde Tegucigalpa, en Honduras, también te están escuchando, Armando de Stephen. ¿Tu familia no te ha dicho que tuvieras cuidado? ¿O el exorcista con el que hiciste el anterior libro no te dijo que anduvieras con cuidado metiéndote en este mundo? Bueno, he tenido ciertos problemas domésticos, eso sí que es verdad, porque pues es un mundo difícil, complejo, y que visto desde fuera da miedo, pero una vez superé mi miedo, hice el trabajo lo mejor que pude, porque investigar un tema tan complejo y que da desde fuera tanto miedo cuesta. A mí me costó al principio y pensé en dejarlo, realmente pensé en dejarlo, pero estaba decidida que quería llegar hasta el final, quería saber quiénes eran los satanistas, cómo vivían y realmente si realizaban pues todo eso que se suele decir, si asesinaban bebés, si realizaban misas negras, rituales y lo que descubrí, pues... Espera, fue... no lo digas. No lo digo. Lo vas a ir descubriendo a lo largo del programa. Y lo has vertido en un pedazo libraco lleno de un montón de datos. Yo, satanista. Seguimos adelante. Vamos a dar pildoritas para que vayamos completando un poco toda la historia, ¿te parece? Perfecto. 2:23, 1:23 en las Islas Canarias. Seguimos y tranquilos que nos contará eso Teresa. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Sigamos conociendo algo más del satanismo. Contrariamente a lo que haría presuponer, su nombre, la Iglesia de Satán, tiene mandamientos. Y no solo los tiene, sino que resultan bastante amables, transparentes y utilizables en la vida cotidiana. Los 11 mandamientos de la Iglesia satánica, escritos por su fundador, Anton LaVey, demuestran cuán alejada ha estado desde siempre esta institución de los oscuros rituales inhumanos que se le han atribuido y cuán cerca está, en cambio, de las prácticas humanas. Estos son algunos de ellos. 1. No des tu opinión o consejo a menos que te sea pedido. 2. No cuentes tus problemas a otros a menos que estés seguro de que quieran oírlos. 3. Cuando estés en el hábitat de otra persona, muestra respeto o mejor no vayas allá. 4. Si un invitado en tu hogar te enfada, trátalo cruelmente y sin piedad. 5. No hagas avances sexuales
a menos que te sea dada una señal de apareamiento. Conozcamos algo más de estos mandamientos y sus ritos. Bueno, pues casi podríamos suscribir algunos de estos 5 mandamientos, ¿no? Sí, porque muchos de ellos, si observamos, son de sentido común. No des tu opinión o consejo a alguien a no ser que alguien te lo pida. No cuentes tus problemas a alguien a menos de que alguien quiera oírlos. Esto es de total sentido común. Sí. El 6, el 7 y el 8, ¿nos podías comentar cuáles son? Sí, mira, el 6 es: no tomes lo que no te pertenezca a menos que sea una carga para la otra persona y esté clamando por ser liberada de la misma. Es decir, ellos defienden que no se robe. A no ser que le sobre a los demás. A no ser que, pues, no sea exacto, sea una carga o le sobre, sí. El 7 dice: reconoce el poder de la magia si la has utilizado con éxito para obtener tus deseos. Si niegas el poder de la magia después de haberla utilizado con éxito, perderás todo lo que has conseguido. Este es un mandamiento muy importante porque ellos creen que la magia existe, que la magia logra cosas. Y uno de los kits de la cuestión es el poder de la voluntad y el poder del deseo que logra que esa magia funcione. Vale, ¿sigues con alguno más? Sí, tenemos el 8, por ejemplo, que dice: no te quejes sobre algo que no tenga que ver contigo. El 9 dice: no hieras o lastimes a niños pequeños. A los mayores sí. Ni mayores ni pequeños. Vale, perdón, yo de vez en cuando digo algo. Sí. El número 10, fíjate cómo defiende que no mates animales no humanos a menos que seas atacado o para alimentarse. No humanos. No humanos. A los humanos sí. A los humanos tampoco. Vale. Todo y que hay una organización un poco polémica, la Orden de los 9 Ángulos, sí, también llamada como ONA, que en uno de sus escritos defiende el sacrificio humano. Yeah. Vale. En el número 11, lo acabaríamos aquí, dice por último: cuando camines en territorio abierto, no molestes a nadie. Si alguien te molesta, pídele que se detenga. Si no lo hace, destrúyelo. Wow. Déjame que vamos a poner una cosita. Prepárate los pecados del satanista y si te parece lo que es eso del sendero de la mano izquierda. 12:28. 1:28 en las Islas Canarias, esta noche hablando de satanismo, tratando de dar información, no haciendo proselitismo, simplemente información para conocer un poco más este extraño mundo. Radio Nacional de España. El sonido que nos une. Cuando la comunicación es casi imposible, pero los sentimientos no descansan. Cuando estamos rodeados de muros infinitos, pero seguimos vivos. No le escribo esta carta para solicitarle mi libertad. Tenemos en nuestra mano el camino para poder respirar. La libertad. Un poco de vida para vivir. Cartas para la libertad. Oye, ¿y con la parienta solucionaste algo? Desde la cárcel, emociones, sufrimientos, amores imposibles. Comparto con ellos el poder de una carta. Cartas para la libertad. Sandra Camps. Buenas. Cada jueves, un nuevo capítulo en Por Tres Razones, las tardes de Radio Nacional. Escúchalo también en RNE, solo en podcast. Y recuerda, La Noche en Vela, los domingos a medianoche. Radio Nacional de España. 2:30, 1:30 en las Islas Canarias. Vamos primero con el sendero de la mano izquierda. ¿Qué es eso, Teresa? Bueno, pues en mis entrevistas con los satanistas yo les decía: porque vosotros que sois satanistas, y muchos de ellos no estaban de acuerdo con este término y ellos preferían llamarse seguidores del sendero de la mano izquierda. Este es algo que engloba mucho más que simplemente el satanismo. El sendero de la mano derecha, por ejemplo, sería la religión cristiana. Es aquella idea en la que se persigue la espiritualidad, en la que la persona se tiene que, digamos, de alguna manera rebajar ante esa deidad. En cambio, el sendero de la mano izquierda, ellos jamás
postrarán sus pies, se postrarán contra una divinidad. Contra un dios. Ellos son su propio dios. Entonces el sendero de la mano izquierda defiende todo esto. Es luchar contra la idea de las religiones, luchar contra la idea de que el hombre está gobernado por dioses y el único dios para los satanistas es el hombre. Entonces esta idea es la idea del sendero de la mano izquierda, que procedería pues del ideario hindú, de Vaishnava, sería en idioma hindú, que significa pues sendero de la mano izquierda. Vale. ¿Los pecados de los satanistas cuáles serían? Hay 9 pecados satánicos que ellos tienen como muy, muy presentes, ¿no? El primero es la estupidez. Ellos se quejan de la ignorancia de las personas, pero sobre todo odian la estupidez de las personas, defender ideas equivocadas y ese fanatismo propio de la sociedad. Este sería el primer punto, la estupidez. También hablan de la pretenciosidad, del narcisismo. Esas personas que a veces quieren sentirse mejor que otras personas, odian la pretenciosidad de los satanistas. El tercer punto sería, por ejemplo, el solipsismo. Es caer en el error de esperar que las personas te den la misma consideración, cortesía y respeto que tú das. Es decir, trata a los demás como te traten a ti, dice el satanismo. No trates como quisieras que te traten, no, simplemente trata igual que te traten. Si te tratan mal, trata mal. Si te tratan bien, trata bien. ¿Más pecados? Más pecados tenemos, por ejemplo, el autoengaño hipócrita, que significa querer predicar sin el ejemplo, y aquí hablan del cristianismo, de que hablan de muchas cosas, de la pobreza, y por ejemplo, pues si la iglesia pues es muy rica, ¿no? Aquí sería el autoengaño hipócrita, que hace referencia a las religiones. Luego también hablan del conformismo gregario, en el que solo los necios siguen con el rebaño, permitiendo que una entidad impersonal les diga lo que tienen que hacer. Ellos defienden el individualismo, no defienden una actitud de rebaño y quieren ser conscientes de quién son, dónde viven y su entorno. ¿Y queda alguno más? Sí, tenemos la falta de perspectiva. Ellos siempre quieren tener presente el marco histórico y social en el que viven, ser consciente de que están trabajando en otro nivel completamente alejado al resto del mundo. Y nos quedarían 3 más, que es el olvido de las ortodoxias pasadas, que esto significa que hay que tener en cuenta que las personas de alguna manera tienen que aceptar como algo nuevo y diferente. Esto significa que a veces las personas creen que lo saben todo. Y hay que olvidar muchas veces las ortodoxias pasadas para renacer. Yeah. También tenemos el orgullo contraproducente. El orgullo está bien, pero a veces no es beneficioso, dicen los satanistas. Y por último, tendríamos la falta de estética. La estética es una cosa muy personal que refleja la naturaleza de uno mismo, y ellos defienden vestir como quieren, hablar como quieren, sentirse como ellos quieran, independientemente de las modas, de las costumbres que existan. Vale. Te saludan desde Buenos Aires también, Ricardo de Luca. Dice que es un programa muy, muy chulo. Pasamos a otro tema. Vamos con algunas de las prácticas que realizan, ¿te parece? Perfecto, sí. 2 y 34, 1 y 34 en las Islas Canarias. Os hemos preparado un montón de datos para ir rellenando este puzzle que tiene que ver con el satanismo. Vamos con otro. Y avisamos, puede herir vuestra sensibilidad. A lo largo del tiempo, la Misa Negra se eleva como una torre que se pierde en el cielo encapotado, alrededor de las lápidas y las tumbas, por encima de la corrupción del mundo terrenal. Presas de la desesperación, aquí muere la lujuria envenenada por el aire ardiente. Aquí las horas son lentas y pesadas.
No soportan la carga del tiempo que pasa y a menudo, en el interior de su alma, ruega poder traspasar a través de las barreras, recordando un placer largamente olvidado, que no ha gozado como un tesoro y que quizá no haya podido hacerlo. Preparadle. Ahora, al fin, te traigo al mundo real, testigo de todo aquello que vive y muere. Y traigo noticias que nos llenan de alegría. No existe Dios ni nada que sea divino sobre nosotros, y debemos encontrar que no existe nadie por encima. Nuestra invitada tiene más datos acerca de estas prácticas. ¿Tú estuviste, Teresa, en una misa negra? ¿Has estado en alguna? Sí, he estado en alguna, sí. ¿Y es parecido a esto? No sé si te ha gustado la introducción que hemos buscado. Bueno, hay muchos tipos de misas negras en la actualidad. Esta misa que habéis comentado son las misas clásicas, pero hoy en día se realizan otro tipo de misas, mucho más eclécticas. Muchas son, a veces parecen una meditación, otras son más lúdicas. Todo depende del grupo de personas que celebren esa misa. Ya. Luego hablaremos de sexo y eso. En algunos documentales que hemos estado viendo mientras buscábamos información para este tema, se ven mujeres desnudas que sirven un poco como altar. ¿Hay este tipo de cosas en las que tú has visto? Sí, exactamente. Estas formaría parte de las misas clásicas, y estas misas clásicas pues existe el altar humano, que puede estar pues tanto un hombre como una mujer desnuda. Existe el sacerdote o maestro de ceremonias y diferentes elementos litúrgicos, y existe una parte importante que es la blasfemia, ¿sí?, en la que se utilizan pues hostias consagradas o cualquier otro elemento que realmente se realiza una blasfemia sobre él. Así es. Y cruces invertidas también, como nos han contado. Cruces invertidas, sí, exactamente. Es toda una atmósfera lo que hay en una misa negra. Normalmente pues existe la figura de Baphomet, la cruz invertida. A veces existe un pergamino donde los integrantes de la misa pueden poner sus deseos. Hay un cáliz de plata y diferentes elementos litúrgicos como velas, una espada, una campana. Y todo esto conforma una atmósfera ideal para celebrar una misa negra, y sobre todo los asistentes deben estar muy concentrados. Por eso muchas veces en las películas veis pues que utilizan pues una especie de capa, a veces un antifaz para concentrarse bien en esta liturgia. ¿Se puede decir dónde estuviste tú? ¿En qué lugar? ¿Y mejor que no. Preferiría no decirlo. No dices el lugar geográfico, pero ¿cómo era el sitio? ¿Es una especie de iglesia o es una sala normal o una casa de un colega? Normalmente son lugares cerrados. Normalmente son lugares cerrados, lejos de las miradas indiscretas de las personas. Y en iglesias pues no se suelen hacer todo, y que durante la investigación de mi libro me ha llegado oídos de que en la antigüedad en alguna que otra iglesia se han llevado a cabo misas satánicas. De hecho, uno de los testimonios que relato en el libro es una persona que hace su iniciación la hace en una misa en una iglesia con un cura satánico. ¿En España? En España, sí. ¿Hace poco? Sí. Bueno, hace unos añitos, sí. Ya. El tema de la misa negra no es de ahora, ¿no? Ni del satanismo, es mucho más antiguo, aunque estamos circunscribiéndonos un poco al siglo pasado, finales del siglo pasado. La historia viene de muy atrás, ¿no? Sí, mira, la historia de las misas negras ya partiría del siglo XVII con Catherine Montvoisin, más conocida como Madame Le Voisin. Anton Sandoz Lavey habla de ella como una impostora. Esta era una bruja, ayudaba a hacer abortos, también practicaba mil y una prácticas siniestras, era una envenenadora y trabajaba con la alta sociedad, con los duques, con las condesas, con la amante del rey de Francia, y dicen que fue Madame Le Voisin quien inventó la misa negra. En esta misa negra ella se basó en grimorios, en tratados, en libros que
que había leído, y se inventó esta especie de misa invertida, como si fuera una misa católica, pero al revés. Y en estas misas ella colaboraba con 3 curas. Y fíjate otra vez la relación de la Iglesia con las misas satánicas. Y además eran 3 curas, Adam Lesage, Etienne Guibourg y el abate Mariot. Con ellos colaboraban en hacer estas especies de misas negras en las que fallecieron cientos y cientos de bebés. Por ello, Madame Le Voisin fue finalmente ejecutada porque, claro, se descubrió todo el percal. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. Esta noche con Teresa Porqueras, acercándonos al mundo del satanismo, dando datos. Pregunta que te hago, no eres católica, ¿no? ¿No eres cristiana? ¿No profesas de ninguna religión? Bueno, en este mismo momento voy buscando. Vale. Ahora mismo no profeso nada. Vale. Cuando uno está en una misa negra, un poco lo que hemos visto en el cine y en la literatura, a veces aparece el diablo. ¿Puede aparecer el macho cabrío, Satán? ¿O eso tiene que ver más con la literatura? Es decir, ¿se le invoca para que aparezca? Creo que tenemos una invocación que vamos a poner, que nos has pasado, pero vamos a verlo, ¿vale? De acuerdo. Te pregunto. Se invoca la energía de Satán, de Lucifer, de Lilith, de todos los demonios, y en ese momento se produce lo que ellos llaman un egregor de energía. Esa energía aparece, se palpa en el ambiente, casi es electrificante, y esa energía es la que da poder a los integrantes de la misa para conceder todos los deseos que en ese momento las personas están pidiendo, ¿no? Porque en una misa negra se piden deseos a esa entidad. ¿Y pero aparece, lo ven o no aparece? No aparece, aparece su energía. Ya. ¿Tú pasaste miedo o qué tal viviste la sensación de estar allí en esas experiencias de misa negra? Bueno, yo he tenido varias experiencias, pero una, por ejemplo, fue muy lúdica. ¿Qué significa lúdica? ¿Que bailaste? ¿Había sexo? Sí, bueno, había una especie de cabareteras que se ponían a bailar. ¿Esa fue la que se hizo aquí en la universidad? Esa fue una misa negra. Esa es un ejemplo de misa light, misa lúdica, a la que acudimos varios periodistas, y eso no dejó de ser una misa negra. Sí. David Cuevas y algunos compañeros nos hablaron de ella y pusimos algunos retazos. Era un poco una fiesta, ¿no? En torno a... Sí, una fiesta. Vale. Querían desmitificar lo que son las misas negras. Vale. ¿En otras eran más duras o...? En otras son más light a veces, porque ya te digo, no tienen por qué ser misas clásicas, todo y que existen las misas clásicas. Las misas clásicas se producen pues orgías, en las misas clásicas se produce lo que es la blasfemia, y estas son un poquito más duras. Vale. Vamos a escuchar este fragmento que nos has pasado, es una invocación, ¿verdad? Sí. Vale, avisamos, si no queréis escucharlo, nada, van a ser 30-40 segunditos y luego retomáis. Vamos a ver lo que ocurre. Madame Nocturne, vos quo rosais, umbracia dos canes, eiem da sangue dorestia, vos covagas, umbrente dos umbras encras las túmulas, qual darac da sambre e crois, estombre dos mortiles, gorgona, mormo, nanna, das malaxifales. ¿Esto lo grabaste tú, Teresa? Bueno, esto me lo ha pasado una persona del sendero. Sí. Y esto es una parte de una invocación de un grupo que están invocando a Satanás. Vale. No aparece, ¿no? ¿O no apareció? No apareció, simplemente aparece la energía, el egregor que inunda los cuerpos de las personas que participan. Preguntan que siempre que se habla de satanismo les viene a la mente la obra de Polanski, La semilla del diablo. ¿Tiene mucho de cierto esa película con el satanismo? Bueno, La semilla del diablo, bueno, no deja de ser una película y no tiene mucho de cierto, la verdad.
la idea del anticristo en el satanismo pues no tiene sentido, porque estamos hablando del cristianismo, y el anticristo, volvemos otra vez a hablar de algo que ellos rehuyen, que son las religiones. Vale. Vamos a dar un pasito más. 2:46, 1:46 en las Islas Canarias. Más información que os hago. Satanás representa venganza en lugar de poner la otra mejilla. Busquemos más datos del tema que hoy es objeto de nuestra investigación. ¿Estás de acuerdo con eso, Teresa, de que Satanás representa la venganza en vez de poner la otra mejilla? Bueno, los satanistas creen que han de tratar a las personas de acuerdo a cómo son tratadas. Uh-huh. Si los enemigos les hacen daño, ellos no tienen por qué dar la otra mejilla, porque si no se ponen a merced de los enemigos, y es una actitud cobarde. Vale. 2019 dábamos aquí este dato. El grupo liderado por Lucian Grave fue reconocido como organización religiosa en Estados Unidos. ¿Están reconocidos? Antes parece que se escondían. Luego vamos a hablar de España, pero ahora ya no hace falta esconderse. Están reconocidos. Y dan mucha guerra. Dan mucha guerra porque es un movimiento muy social que reivindica los derechos de las mujeres, de las lesbianas, de todo el colectivo LGTB, y se reivindican como una religión, y da mucha guerra ahora mismo en Estados Unidos. Trump le están dando mucha guerra. Sí, porque están constantemente reivindicando cosa que otras iglesias, como la iglesia de Satán, pues realmente están en contra de ellos, porque dicen que esto no forma parte del satanismo, funcionan más como una organización social que como un movimiento satanista, por ejemplo. Vale. Datos, ¿cuántos puede haber en el mundo? ¿100.000 seguidores? He visto en algún sitio esa cifra. Sí, no hay números, pero hay miles, porque piensa que ahora con las nuevas tecnologías hay miles y miles de personas en el mundo. Muchos de ellos a veces no están adscritos a una iglesia, a una organización, a una orden, sino que siguen ese satanismo, ese sendero de la mano izquierda de forma muy individual en sus casas. Entonces es imposible contabilizarlo. Vale. ¿Los seguidores de Satán van al infierno o tienen cielo también, un cielo? Los seguidores de Satán no creen que exista el cielo. Existe la tierra, existe el mundo en que vivimos, y para ellos eso es suficiente. Ellos necesitan sentirse libres, necesitan vivir en esta tierra y gozar de todos los placeres sexuales y terrenales que existen, y para ellos no existe nada más. Pero de hecho hay otros grupos, por ejemplo los luciferinos, que sí, hay personas que creen que existe otra vida, otro universo. O sea, no todo el mundo cree que hay un Dios o no, hay una muerte o no. Todo depende de las personas, porque las creencias en el satanismo son muy libres. Vale. ¿Y hay vida después de la vida para ellos? ¿O reencarnación, o todo se acaba con esta vida? Para los satanistas ateos, todo acaba en esta vida. Sin embargo, hay otros que creen que puede existir otra cosa, otras reencarnaciones. Hay gente que cree que puede existir otra vida, y otros que creen que se acaba en la nada, ¿no? Todo depende de cada satanista. Vale. 2:51, el último módulo que tenemos preparado con algunos datos para tratar de acabar de redondear este asunto, ¿vale? Lo escuchamos. Seguimos buscando datos sobre el tema que nos ocupa. Vayamos a conocer algo más de la mano de algunos de sus protagonistas. La mujer semidesnuda se coloca en el altar mientras hombres y mujeres vestidos de negro comienzan un ritual que pone los pelos de punta. Es una de las organizaciones satánicas que en México están creciendo y causando controversia. Nosotros no creemos en Satán como una deidad. Solamente lo usamos, como la misma palabra significa, como un adversario en contra de todo lo que maniate al ser humano. Es la explicación que inicialmente nos da el máximo líder de la Orden Satanista de México, una entidad en pleno crecimiento que ha decidido salir de la clandestinidad y abrir sus puertas a nuevos creyentes. Mucha gente sigue buscando respuestas, donde
viene de lugares donde no las encuentra. Muchos de sus seguidores, asegura, llegan decepcionados del cristianismo. O que no se siente a gusto con la doble moral, con la hipocresía y busca otras opciones. El líder de otro grupo llamado el Templo de Satán nos explica que los sacrificios humanos y de animales han desaparecido para dar pie a organizaciones más civilizadas e intelectuales. Lo primero es que el satanismo no avala ningún tipo de comportamiento violento sin sentido. Nosotros no sacrificamos ni animales, ni violamos vírgenes, ni sacrificamos niños. Nosotros estamos en contra de todo ese tipo de prácticas. Todos rechazan ser llamados como una religión. Lo que podríamos llamar tal vez el pacto con Satán es el pacto con uno mismo, ¿no? Te vuelvo a repetir, el satanismo es mucho de autodeterminación, de autoconocimiento. Es un estilo de vida el satanismo, es un aspecto filosófico. Nosotros como satanistas lo que buscamos es los placeres continuos. El placer carnal, el placer intelectual, no de manera libertina. No hay un límite ni en lo sexual, ni en tu ámbito personal, en absolutamente nada que te imponga la gente o que te imponga la sociedad para comportarte de cierta manera. Nuestra invitada ha estado con ellos y tiene más datos para contarnos. No sé si estás de acuerdo, Teresa, con lo que hemos escuchado. Ratifica un poco todo lo que has ido contando acerca del satanismo, ¿verdad? Sí, realmente es así. Ellos buscan la satisfacción emocional, intelectual, sexual. Ellos se basan mucho en el vivir, en el aquí y en el ahora, cosa que, por ejemplo, en la religión cristiana, las religiones abrahámicas, parece que renieguen de nuestra vida y nos hagan creer que la verdadera vida está más allá de esta, en el cielo, en el paraíso, ¿no? Uh-huh. Y por eso, pues, inventen, pues, por así decirlo, pues, los pecados, ¿no? Toda una serie de pecados. El satanismo reniega de que puedan existir estos pecados, no hay ni bien ni mal, simplemente lo que el satanista crea que es adecuado o no en ese momento. Uh-huh. Y realmente siguen esa satisfacción sexual, material, intelectual que siguen, ¿no? Porque siguen su instinto animal, porque ellos dicen que son personas, pero también son animales y como tal deben de seguir sus instintos. Vale, 3 minutitos hasta la noticia, si te quedas 5 minutos después para acabar de redondear el asunto. De acuerdo. Vale, hay mucho sexo en el satanismo, y sexo abierto y consentido. Sí, realmente se practica todo tipo de sexo, de prácticas BDSM, bondage, dominación, ¿Qué es sumisión. eso? ¿Qué prácticas de qué has dicho, perdona? Son prácticas BDSM, que son unas prácticas de bondage, de dominación, de sumisión, todo tipo de sexo alternativo. Espera que ponga un poco de música. Supongo que con consentimiento de las dos personas, ¿no? Exacto, con consentimiento siempre. Entre las personas tienen que dar el consentimiento. Nunca nadie debe hacer nada obligado. Vale. En tu libro hablas de que Barcelona es un lugar donde hay mucho satanismo, ¿no? Sí, es una ciudad estratégica en el mundo satanista que bebe de su herencia brujeril, pero también tenemos otro caso como es Madrid. Madrid es una capital señalada dentro del satanismo. Te iba a preguntar, ¿qué más lugares hay en España donde sepas que se está practicando todo esto? Pues realmente se practica en las principales capitales, en Barcelona, en Madrid, y luego la zona de Levante también es bastante importante. Vale, luego me vas a contar quién es Miguel Pastor, o me lo adelantas y luego en la segunda parte, en esos 5 minutitos para cerrar, me lo aclaras un poco más. ¿Quién es Miguel Pastor? En un minutito. Miguel Pastor es el presidente de la Asociación de Satanistas de España. ¿Hay muchos? Ellos se han empezado a unir prácticamente hace nada, en el 2019. Realmente se organizaron como asociación legalizada. Uh-huh. Y actualmente son unos 30 o 40 miembros. ¿Y dónde están? Ahora mismo no tienen una localización, simplemente pues se reúnen online, hacen quedadas y tratan de organizarse. ¿Pero se mueven por la zona de Barcelona, Cataluña o no quieres? Están dispersos por toda España. ¿Tuviste contacto con ellos, no? Sí, estoy en contacto con ellos. Yo pertenezco a la asociación. Ah, ¿perteneces a la asociación? Sí, porque es una manera de aprender, de saber más allá, de
lo que me puedan decir. Si yo lo vivo, realmente yo puedo vivir lo que es el satanismo. Vale, luego te preguntaré qué has aprendido de toda esta historia, ¿vale? De acuerdo. No te vayas, que enseguida regresamos. Vamos a hacer una pausa, llegan las noticias a las 3. Nuestros compañeros Raquel García y José Luis Aragón, compañeras, vienen ahora enseguida para darnos toda la información, toda la actualidad. 633 50 50 11 es nuestro teléfono, nuestro WhatsApp, por si queréis mandar alguna nota de voz o mandarnos alguna pregunta. Os dejamos con las noticias, después el viaje continúa. Nos vamos a ir hasta Altai, un lugar con muchos enigmas por descubrir, y como os decimos, redes sociales abiertas, Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram para cualquier consulta que queráis hacer. No os vayáis, todavía tenemos mucho que contaros en esta segunda hora, hablando en principio de satanistas y con otros cuantos misterios para descubrir. Enseguida regresamos. Son las 3 y 6 y 7, 2 y 7 en las Islas Canarias. Vuelve el tiempo del misterio, tenemos casi una hora por delante. Saludos para todos los que estáis ahí en cualquier parte del mundo, de España, llenando este espacio en blanco. Tenemos todavía un tiempo que continúa buscando grietas en la realidad para averiguar cosas sobre misterios. Redes sociales abiertas, Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram, 633 50 50 11, nuestro número de WhatsApp. Y seguimos terminando esta historia con Teresa Porqueras, yo, satanista. Teresa, hay mucha novela, ¿no? Mucho cosa que no es cierta en este tema del satanismo, ¿verdad? Sí, mucho realmente el satanismo también. Es más pragmático, sí, que todo lo que nos han explicado en las películas, en la literatura, en las obras de teatro. Realmente todo no es como nos han contado. Esos asesinatos de niños, asesinatos de vírgenes, eso no es así. Lo que sí es verdad es que se realiza magia, y se realiza magia negra, alta magia. Sí. Y eso sí que es verdad. Vale, ¿tú lo has visto hacer eso? Sí, yo he participado en rituales mágicos. ¿Sí? He estado en contacto con demonios. ¿Sí? Sí. Hice un trabajo en el que yo quería experimentar qué se sentía al contactar con Lilith, y yo lo sentí en mi propio cuerpo. Y escucha, ¿algún día podríamos ir a ver y estar ahí viendo lo que se hace? Pues podría ser, sí, sería interesante. Tenéis que conocer a esta mujer, tiene una presencia así rubita, poquita cosa, parece, wow. Wow, 3 y 8, déjame que ponga un poquito de música y te saludo, ¿vale? De acuerdo. No digo lo de poquita cosa en término peyorativo, ¿eh? ¿Teresa? Claro que sí, ya lo he entendido. Vale. Forma de contacto contigo, si queréis saber algo más. Quizá una de las cosas más documentadas que se ha hecho acerca del satanismo en nuestro país. No sé si tienes razón o no tienes razón, simplemente hemos dado datos. Tenéis que ser vosotros los que juzguéis y no hacemos apologismo de ello. Pero si queréis, sí os recomendamos que leáis, editado por Sidonia, Yo, satanista, Teresa Porqueras. ¿Dónde se puede encontrar? Pues se puede encontrar en las principales librerías y sobre todo en internet, en la editorial Sidonia, en Amazon o en internet en el Corte Inglés, en Casa del Libro. Hay multitud de lugares en internet, simplemente poniendo Yo, satanista aparecerán. Perfecto. ¿Y forma de contacto contigo? Pues se pueden poner en contacto pues a través de Facebook, por ejemplo, por Teresa Porqueras Matas. Vale, ha sido un placer que hayas estado en el programa. Gracias por la valentía, gracias por contarlo, gracias por todos los datos, ¿vale? Muchas gracias a ti, Miguel. Seguimos en contacto. Un beso te doy. Hasta pronto. Hasta pronto. Espacio en Blanco. 30 años compartiendo el misterio en la radio. Con Miguel Blanco. En Radio Nacional de España. Hola, soy Maika de Antonio, desde Malta. Un saludo para todos los oyentes de Espacio en Blanco. 3 y 10, 2 y 10 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Le decía, he metido un poquito de prisa a Teresa Porqueras porque se nos va el vuelo que nos va a llevar a un nuevo destino. Tras esa introducción os lo presentamos a Altai, a veréis qué lugar.
En el centro mismo de Siberia, glifos y una cultura chamánica muy arraigada. Nuestro próximo invitado nos sirve de guía. Nos gusta viajar, y nos gusta viajar a lugares poco conocidos y donde hay misterios para descifrar, y es lo que vamos a hacer en los próximos minutos con nuestro siguiente invitado, Carlos Fontgavira, que está en Sevilla. Buenas noches, Carlos. Hola, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Bien, contento de que estés con nosotros. Eres historiador, miembro de la Asociación Española de Africanistas, viajero. ¿A qué te dedicas? ¿En qué trabajas? Pues mira, yo actualmente trabajo en la administración pública, vamos, la Consejería de Cultura. Qué bien, ahí en Sevilla, ¿no? Exactamente, en Sevilla, en el mundo también fascinante de los archivos. Sí, señor, tiene que haber ahí unas joyas, ¿no? Sí, rodeado de legajos también curiosos, también son fuentes de inspiración a veces. Qué bien. Y te gusta viajar, ¿no? Porque has escrito un montón, hemos estado algunas veces hablando de cosas de África y de otros lugares del mundo, te das unos cuantos rulos por ahí, por el planeta, ¿no? Sí, bueno, lo que me dejan, pero sí, la verdad que el viajar en sí es, bueno, viajar es vivir, así literalmente. Sí, señor. Entonces siempre me gusta, digamos, comprobar a pie de terreno lo que adquiero antes las lecturas. Entonces gracias a los viajes pues los vas comprobando en el terreno. Sí, señor. Y esta noche vamos a ir a un lugar del planeta poco conocido, está en Asia, mítico, el nombre Altai. Y me llamó mucho la atención, entonces pues me faltó tiempo para compartir mis impresiones y mis ilusiones, sobre todo con una compañera arqueóloga de aquí de Sevilla, Esther Núñez, que comparte la mayoría de mis locuras, y nada, raudos y veloces pues organizamos un viaje, compramos el billete y lo marcamos la brújula destino a Altai, que la verdad antes de ir hacia allí poca referencia había de Altai. Ni idea, ¿verdad? ¿Dónde está situado? ¿Cómo se llega? ¿Hasta dónde llega el avión? No sé, ¿cómo se va? Porque la verdad que empezamos a buscar por internet y encontramos muy poca información. Y eso, la verdad, Miguel, que da muchas esperanzas, es muy positivo. Si tú encuentras algo en internet, lo buscas y no encuentras, vas por buena señal. Eso es síntoma de que aún hay mundo por explorar. Y Altai está geográficamente en el mismo centro de Asia. Parece una petulancia, pero es que está justo en el centro geográfico del continente asiático, una cadena de montañas enormes, imponentes, y justo en el vértice imaginario de las fronteras de Kazajistán, Mongolia, Rusia y China. Wow. Ya te digo, carambola, justo en el centro de Asia. Wow. ¿Y cómo se llega? ¿Hasta qué ciudad llegas? ¿Ulaanbaatar o por dónde se llega? Tuvimos que pasar por Moscú, parada obligatoria, la antigua capital de los zares, y luego llega desde allí, que bueno, Rusia es un país superlativo, que es un medio continente asiático, llegar hasta la ciudad de Barnaul, que digamos que es un poco como la capital del territorio, porque es la República de Altai. Luego está el Krai de Altai, que es otra división administrativa, porque los rusos tienen provincias federadas, digamos, luego tienen Krai, que sería equivalente un poco a lo que son nuestras provincias. Pero bueno, desembarcamos en Barnaul y bueno, lo primero que nos saludó allí fue el camarada Lenin, en esas estatuas soviéticas intemporales que tanto abundan en algunas partes de Rusia. Y ya una vez puestos allí establecimos la base y ya empezamos a trazar una ruta en busca de los misterios y enigmas del Altai. Ya, ¿pertenece a la Federación Rusa? Sí, pertenece a la Federación Rusa, aunque la mayor parte de la población no es rusa. O sea, no son rusos étnicos, para entendernos, son altaicos. ¿Altaicos? Exactamente. Además te choca, ¿no? Porque nosotros, claro, asimilamos siempre a Rusia, a Moscú, San Petersburgo, que es la parte europea de Rusia, pero Rusia es un país con muchísima población aborigen, por así llamarla. O sea, un montón de pueblos, de etnias nativas, con religiones ancestrales. O sea, que es un mundo con una diversidad cultural y humana apabullante. Y allí predominan los altaicos, que es repito, esto es superlativo, un poco más, ¿no? Y el marale, pues, es un ciervo, pero muchísimo más grande que los ciervos europeos. Puede llegar hasta 300 kilogramos de peso, una cornamenta de casi 1,20 metros de longitud, una barbaridad. Y es uno de los animales más
más y mejor representados en la cultura altaica, en los petroglifos que luego trataremos. Vale. Incluso le atribuyen propiedades medicinales a la cornamenta del maral. ¿Te puedes mover fácilmente? ¿Hay carreteras, pistas de tierra? ¿Cómo vas de un sitio a otro? Lo segundo que has dicho, pistas de tierra, y más tierra que pistas, porque es de los terrenos más abruptos que he visto yo. O sea, con un coche, digamos, todoterreno, te puedes defender, pero desde luego había algunas sendas de tierra que daban un poco de vértigo. De hecho, incluso también cruzar algunos ríos, producto del deshielo, ya subiendo un poco más hacia la montaña. Hay muchos glaciales también. La verdad que a veces recordábamos cómo habíamos cruzado algunos brazos de río, porque si los bosques de Altai te atrapan, los ríos literalmente te intimidan, porque son unos ríos muy caudalosos, con mucho rápido, y es una naturaleza indómita. ¿Y dónde dormíais? ¿En campamentos en mitad de la naturaleza o...? Sí, en bastantes paradas, porque claro, las montañas, pues allí los lugares son más inhóspitos, entonces en cabañas, especies de cabañas, que la verdad el olor de la madera es muy penetrante, incluso la resina, porque nosotros estuvimos a principios de junio, principios de verano, pero en la taiga es una explosión de olores, de ruido, porque una cantidad de sonidos animales al amanecer y al atardecer, realmente que te cautiva. Pero el olor de la taiga sí lo recuerdo muy vivamente, ese olor a madera pura, a resina de las coníferas, y realmente es difícil moverse por allí, y sobre todo para buscar los sitios, porque por ejemplo los petroglifos, que claro, son dibujos en la piedra, literalmente, entonces algunos no están muy bien señalizados, entonces hay que preguntar mucho, hacer mucho uso de las indicaciones de los locales, de las personas que viven por allí. Pero bueno, al final con paciencia y constancia pues pudimos llegar a ellos. Ahora nos vamos a conocerles. Lo desconocido te aguarda en un lugar. Espacio en Blanco con Miguel Blanco en Radio Nacional de España. Y esta noche con Carlos Font Gavira, caminando por el Altai, descubriendo ese otro mundo que no es muy cercano. Decías que había mucha cultura chamánica. Los chamanes surgieron un poco aquí, ¿no? Que son más famosos en América, en Centroamérica, en Norte y Sudamérica, pero el chamán nació en este lugar con esa cultura, ¿no? Desconocida todavía para nosotros. Exacto, de hecho, vamos, si no me falla la memoria, el mismo término chamán es un término de raigambre siberiana. Y bueno, salvando las distancias, el primer poblamiento de América, de Norteamérica por el estrecho de Bering, eran poblaciones que venían desde el mismo corazón de Asia, de Siberia. Por tanto, las similitudes y las concomitancias son muy, muy evidentes. Y sí, sigue muy presente. Allí lo pasaron muy mal la población en los años de la Revolución Rusa, porque, bueno, como tú sabes, el comunismo soviético pues hizo una lucha contra todo lo que oliera a religión, ¿no? Religiosidad. El cristianismo sobre todo, pero también los cultos nativos. Entonces hubo una represión bastante grande en esta zona, y de hecho todavía lo recuerdo, hombre, sobre todo las personas ancianas, pero no quieren hablar mucho sobre el tema, pero recuerdan los duros tiempos del comunismo soviético, cómo intentaron extirpar toda esa cultura chamánica. ¿Y siguen siendo transhumantes, van de un lugar a otro con sus animales, o ya están asentados en poblados, en ciudades? Cada vez más se van urbanizando, por así decirlo. Las personas mayores son más renuentes, lógicamente, porque de hecho visitamos un museíto que nos llamó muchísimo la atención, que más que un museíto era una colección de objetos del lugar. Sí. Y estaba instalado en una especie como de tupi, o sea, las tiendas estas que tenemos asociadas a los indios de Norteamérica, sí, pero allí en Altai el diseño era prácticamente el mismo, muy parecido. ¿Con dibujitos por fuera de animales y eso también? Sí, muy bien ornamentado. Y luego, bueno, pues entrábamos y nos enseñaban objetos de la vida cotidiana, sobre todo objetos antiguos. Y la verdad que fue nuestra sorpresa porque, claro, los objetos estaban acumulados. O sea, nosotros siempre tenemos aquí la imagen del Museo Europeo, ¿no? Con sus fichas descriptivas, catálogo.
Obviamente allí no había nada de eso, estaban todos los objetos así desparramados, pero nos llamó muchísimo la atención un fósil que era una mandíbula, ¿sí? La mandíbula inferior con unos molares muy prominentes. Hay que imaginarse esos tiempos cuando andaban los mamuts por ahí, ¿verdad? Con esa gente tremenda, dura en ese territorio. Cierto, es muy evocador, porque aunque nosotros tengamos asociado Siberia con los mamuts, que eso nos sorprende, pero claro, es que Siberia son 7 millones de kilómetros cuadrados, es una región enorme, gigantesca. Y bueno, que me perdone el Amazonas, pero el verdadero pulmón del planeta es Siberia, por extensión, por la cantidad de bosque ininterrumpido. Y los mamuts los tenemos asociados a Siberia, pero a la parte del norte, o sea, lo que está más cercano del círculo polar ártico, Yakutia, que es donde se han encontrado incluso ejemplares congelados en muy buen estado de conservación. Pero Altai, que está en el centro de Asia, ya limitando un poco ya con la zona de las estepas, con las grandes cordilleras centroasiáticas, que hay allí una mandíbula de mamut, un fósil de mamut, claro, nos hace un poco imaginar hasta dónde pudieron llegar estos animales, estos gigantes de la edad del hielo. Hablabas antes de dólmenes, que esa taiga estaba lleno de dólmenes. Sí, menires también. Menires y de hecho, repito, es una postal muy armónica, porque se veía una especie como de estepa, los menires salpicando esa estepa. Luego al fondo se ven las montañas son la continua compañera del Altai, siempre te están observando y siempre te vigilan. Es una mirada paternal, no es hostil, y además una mirada bastante patriarcal, porque también hay muchísimas leyendas sobre las montañas del Altai, el reino del Shambhala, más que un lugar físico es como una especie de estado mental o existencial, por lo menos eso es lo que nos contaron los nativos. Sí, te iba a preguntar luego por ello, porque parece que ahí es donde estaba situado ese reino perdido, ¿no?, de Shambhala. Exacto. Yo creía que era un reino físico, o sea, como una especie de reino artúrico, ¿no?, legendario, pero allí nos comentaron que era una cosa un poco más como espiritual. Eso obviamente según la espiritualidad de cada cual, ¿no?, como lo pueda concebir. El monte Beluga, que es una montaña allí mágica también, que por cierto también lo interpretaban ellos como el centro del mundo. Es curioso que todos estos pueblos se ven a sí mismos como el centro del mundo, siempre todo parte de ellos hacia afuera. ¿Pasaba por ahí la ruta de la seda también? Pasaba colateralmente. Hay otras regiones de Asia Central donde la huella de la ruta de la seda está más marcada. Aquí el terreno es muy agreste, y de hecho no fue hasta 1926-27 cuando se empezaron a hacer las primeras exploraciones, digamos, científicas, porque antes prácticamente el terreno no estaba explorado. Fue Nikolai Rerich, el humanista ruso. La biografía de este hombre para escribir 2 libros por lo menos, porque el hombre era filósofo, pintor, escritor, explorador. El de la bandera de la paz esa, ¿verdad? Exacto, y él fue el que dio a conocer un poco, la primera ventana que abrió al Altai fue el Rerich, y él sí investigó también sobre todos estos mitos que estábamos comentando, el Shambhala. De hecho, él creía que las grandes cordilleras asiáticas estaban conectadas físicamente todas, o sea, el Himalaya, el Hindu Kush, el Pamir, el Karakorum. Él pensaba que había una cierta conexión física. Entonces no sabemos dónde empieza un poco lo que es la leyenda, o si hay un sustrato real, ¿no? Vamos, si te parece, Carlos, con esos petroglifos que nos has nombrado, un bestiario en piedra, ¿verdad? Sí, es un bestiario en piedra, literalmente. Además a mí me tiene fascinado, porque los petroglifos son para que lo sepan los oyentes, de Talbak Tash es el nombre. Esos son los principales, luego hay otros menores, pero los de Talbak Tash es que literalmente te encogen de impresión, porque es un verdadero mural de la prehistoria, porque hay centenares de figuras muy bien labradas. El petroglifo literalmente es dibujo en la piedra, está muy bien marcado, y hay un montón de escenas que
tú las ves es un auténtico espejo de lo que fue el Paleolítico en aquellas tierras, porque lo primero que llama la atención son la cantidad de figuras animales muy naturalistas, o sea, tienen un dibujo nada esquemático, o sea, son muy realistas y muy fidedignas, como por ejemplo los ciervos marales que hemos comentado antes, los íbices, que son una especie de cabra alpina, zorros que se le ven por la cola. Incluso se adivina la figura elegante y sinuosa de un gran felino, que yo estoy seguro que es el leopardo de las nieves, el irbis, que le llaman allí en Altai, que es el felino más bello del mundo. También testimonios de domesticación del perro, ¿no? Cuando era un animal salvaje y se empezaba a acercar al hombre. Exactamente, eso me impactó mucho, Miguel, porque veías escenas de los íbices corriendo, repito, muy bien dibujadas, muy naturalistas, y estaban perseguidas por cánidos, que uno entiende que son lobos, que son allí muy abundantes. Pero la cuestión es que tú vas siguiendo el dibujo del petroglifo y cuando llegas al final de la manada escapando de los lobos, al final no hay otro lobo. Lo que hay es la figura de un ser humano. ¿Sí? Por tanto, se ve una escena primigenia de la colaboración del ser humano con el que iba a ser su mejor amigo, el perro, el origen de la domesticación del perro. Es una figura esquemática, pero se interpreta directamente que es un ser humano. Incluso en otras escenas en los mismos petroglifos se ve el mismo can dibujado y se ve al ser humano ya justo al lado del cánido y con una especie como de línea que une al humano con el lobo. Qué curioso, como un resumen de cómo se había dado todo ese proceso, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí. De hecho, yo creo que hasta la paleontología está ubicando ya el Altai como una de las primeras zonas donde se domesticó al perro. Entre esas piedras creo que visteis también figuras de animales mitológicos, ¿no? O reales, preguntas. Pues sí, esa es la gran pregunta. ¿Dónde empieza la mitología y dónde empieza un poco la realidad? Porque la clave nos la da los animales reales, que sabemos identificar, ¿no? Como los ciervos, los perros, los lobos, bueyes, que también están representados. Ahora, cuando en ese catálogo de zoología en piedra te encuentras una figura que rompe los esquemas y tú no asocias a ningún animal conocido, pues ya empiezas a hacerte preguntas, ¿no? Empiezas a mirar un poco hacia todos lados buscando respuestas. Y esa duda nos la creó una figura de un cuerpo muy ancho, sí, unas patas como de tonel, o sea, cilíndrica, una cola larga, pero la cabeza no se le distinguía. Entonces no sabíamos nosotros perfilar a qué criatura corresponde. ¿Y claro, ellos? Sí, te iba a preguntar ellos qué decían, la gente de allí qué decía. No te sabían responder tampoco, porque yo, claro, le hacía un poquito entre comillas la trampa, decir, bueno, esto será un toro o un buey, pero claro, yo te decía no, porque había petroglifos donde se veía perfectamente representado un buey y un toro. Entonces... Vamos contigo, ¿vale? De acuerdo. Carlos von Gavira nos dio un paseo por el Altai. Nos hemos quedado con ganas de más. ¿Forma de contacto contigo, Carlos? Pues mira, la más simple del mundo. Mi correo electrónico, ¿sí? Es mi nombre, Carlos Font Gavira, todo junto, @hotmail.com. Simplemente. carlosvongavira@hotmail.com. Carlos, ha sido un placer. ¿Próximo viaje a dónde vas? Tengo ganas de ir a África. Del Sáhara para abajo. Vale, pues ya nos lo contarás. Cuidaros mucho ahí en Sevilla. Ojalá nos podamos ver prontito y darte un abrazo y gracias por ese viaje. Gracias a ti, Miguel. Un abrazo. Hasta pronto. Un placer. Hasta prontito. Radio Nacional de España. El sonido que nos une. En un mundo plagado de preguntas, ¿tiene realmente Ramón y Cajal el reconocimiento que merece? ¿Qué son exactamente estos ritmos circadianos de los que hemos oído tanto hablar? ¿Estamos preparados para lo que nos viene? Todas las respuestas se encuentran en 2 trillones de átomos, con David Sierra. Aquí ponemos nuestro granito de arena a la divulgación científica. 2 trillones de átomos. La madrugada del domingo a las 4. Las 3 en Canarias. Y recuerda, no es un día cualquiera. Los fines de semana desde las 8:30 de la mañana.
Radio Nacional de España. Enigmas sin descifrar. Realidades que escapan al mundo de la lógica. Acompáñanos en el viaje hacia lo desconocido. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Cálidos saludos desde Tucumán, Argentina. Yo soy Maggie, me encanta el programa y los descubrí gracias a mi novio que vive en Zaragoza y siempre los escuchamos. Besitos. y 41, 2 y 41 en las Islas Canarias, seguimos en directo. La vida está ahí fuera, decía Carlos Font, esperándonos. Y también en los cielos. Nuestro próximo invitado, Iván Castro, nos lleva a conocer en los próximos minutos al hombre pájaro. Límite, descansos mínimos y trabajando mucho. Bueno, vamos a tomarnos un pequeño respiro y nos vamos a buscar algunos misterios en los cielos con Iván Castro, nuestro compañero, y creo que esta noche viene de gallegos. Un tema que tú llamas El hombre pájaro de Galicia, José Piñeiro, un colega vuestro, ¿no? Tuyo, gallego. ¿Cómo se nota que haces patria, Además coruñés, nunca mejor dicho. Él nació en Ferrol. Sí. Vamos a hablar de una persona que nació en Mugardos, en la región de Ferrol, en La Coruña, el 15 de diciembre de 1878. Fíjate si viajamos años atrás esta noche, en nuestra sección de Misterios de los Cielos. Y nada más y nada menos que vamos a hablar de uno de los primeros pioneros de la aviación en nuestro país. Se llamaba José Piñeiro y era apodado el hombre pájaro de Galicia. El hombre pájaro de Galicia, nacido en Ferrol, 1878. Nació 30 años antes incluso que otros pioneros de la aviación, ¿verdad? Pues sí, Howard Hughes, por ejemplo, este empresario también estadounidense tan famoso, él nacía en Estados Unidos en 1905, fue precisamente un mismo mes, ¿no?, en diciembre como Piñeiro, y fue uno de los grandes protagonistas de la expansión aeronáutica en los primeros años de la aviación. De hecho, hay un montón de podemos leer libros, ver películas dedicadas a Howard Hughes, donde se muestra los avances tecnológicos tan grandes, por ejemplo, que Howard Hughes trajo a la aeronáutica, ¿no?, en esos años gloriosos. Sin embargo, ellos compartían una idea, ¿no?, que era ese sueño por volar, ese sueño por pilotar. De hecho, ellos eran ambos amantes de esa famosa historia de Ícaro y Dédalo, ¿no?, y llevaban la aeronáutica, le corría por las venas. Ajá. Seguramente se sabrá mucho más de Howard Hughes que de nuestro José Piñeiro, ¿verdad? Uh-huh. Pues sí, se diferenciaban principalmente en dos cosas. Por ejemplo, Howard Hughes lo que pretendía era crear aviones para volar cada día más rápido. Howard Hughes además se dedicó muchísimo más a la aviación comercial de transporte de pasajeros y en conseguir algo que fuera creado por la mano del hombre, que volara muchísimo más rápido y muchísimo más lejos. Sin embargo, José Piñeiro se diferenciaba porque él quería conseguir, digamos, que el vuelo más ingenioso, el más peligroso y, digamos, que para los amantes de la aeronáutica, el más mágico, ¿no? Quería volar como los pájaros que le veía, ¿no? Pues sí, realmente era un amante y un estudioso de los vuelos de los pájaros, sobre todo en concreto de esos vuelos que las gaviotas realizaban alrededor de, encima de la superficie del agua, del mar. El vuelo de la gaviota es un vuelo que si, los amantes de los pájaros o de las aves se fijan, es un vuelo realmente peligroso si lo quisiéramos imitar, ¿no? Y ahora explicaremos por qué. Pero antes un poco de historia de José Piñeiro. Tenía una fábrica de gaseosa. Él se dedicaba exactamente a producir gaseosa, lo que todavía bebemos hoy en día, que a muchos nos gusta tanto, ¿no? En el municipio de Sanxenxo, que todo el mundo lo conoce también en Galicia, llegó a ser alcalde de Sanxenxo también. Él estaba casado, la familia, de hecho, de la mujer lo ayudó económicamente, lo impulsó muchísimo. Sin embargo, él tenía un sueño. Su sueño era pilotar, subirse a un avión, y claro, por aquel entonces en España, pues prácticamente no había muchas escuelas
escuelas de pilotos ni dónde aprender. Entonces tuvo que irse a Francia, a la región de Pau, donde allí pues recibió sus primeras clases de vuelo, sus primeras horas de instrucción, se hizo piloto y después de conseguir la licencia de vuelo, lo que hizo fue, por 25.000 pesetas de aquella época, comprarse un aeroplano, de estos tan rudimentarios de la época. Era un aeroplano, un Blériot, de fabricación francesa, tenía 50 caballos de vapor, de potencia en el motor, 50 caballos, y así fueron como dio sus primeros pasos en la aviación. 50 caballos, lo tiene una moto de las nuestras de ahora, ¿verdad? Pues sí, 55 caballos tenía mi primer coche, que era un Clio del 98, y la verdad que le costaba hasta subir las cuestas, ¿no? Pero lo cierto es que ya se empezó a hacer famoso. En 1913, por ejemplo, era ya conocido como el aviador Piñeiro, no solo en Galicia, sino a nivel ya estatal prácticamente, pero él era muy conocido sobre todo en la provincia de Pontevedra, ¿no? Al final, él lo que hizo fue convertirse en un piloto súper experto a los mandos de ese avión, del Blériot, y daba muchísimas exhibiciones. La gente se juntaba en lugares sociales, en muchas reuniones, hacía acrobacias encima de la gente. Era algo impresionante para la época, porque la gente no estaba acostumbrada a ver nada que volara, ¿no? Prácticamente, y llegó a convertirse un poco pues en el héroe de los cielos gallegos y españoles, ¿no? Creo que inventó, fue el primero que voló boca abajo. Debe ser tremendo eso, ¿eh? Voló boca abajo, fue uno de los primeros que realizó vuelos invertidos. Para la época era algo novedoso, sobre todo eran maniobras que en España algunas sí se había visto, pero en países como Argentina y Cuba, donde hizo muchas exhibiciones de vuelo, era la primera vez que se veían. Esta maniobra se llamó el looping the loop, así se bautizó en término inglés, ¿no? Y este aviador Piñeiro lo que hizo a partir de estas maniobras fue empezar a ser, pues un símbolo de inspiración para muchísimos aviadores de las primeras épocas de la aviación española. Por ejemplo, nada más y nada menos que Ramón Franco, que era el hermano de Francisco Franco, del caudillo, y Ramón Franco fue uno de los que protagonizó el famoso vuelo del Prus Ultra. También fue referencia para Joaquín Loriga, que fue un aviador militar español también, que nació en Lalín, en Galicia. Fue también referencia para Francisco Iglesias Brague, que fue pionero de la aviación, militar, ingeniero y explorador español. Para un sinfín de ellos, al final fue una referencia. Y estos tres que has nombrado eran gallegos, claro. Por supuesto. Hoy ya sabes que estamos haciéndole honor a los pilotos gallegos. Haciendo patria hoy. ¿El que más comenzó a hacer o siguió haciendo Piñeiro? Él era muy atrevido, la verdad que era tan atrevido y era tan confiado que, a pesar de los sustos que se llevaba, porque tuvo muchísimos accidentes aéreos haciendo este tipo de maniobras, él desafiaba muchísimo los efectos de la gravedad con esa técnica de pilotaje que tenía, ¿no? Él llegó a tener incluso varios aeródromos en Galicia. Uno lo tenía en la playa de Silgar, en San Censo, tenía un campo de vuelo de pruebas. Allí también levantó otro aeródromo en la zona de Vigo. También realizó los primeros vuelos a Vigo, que llegaron también un poco ya más comerciales con algún tipo de pasajero. Y bueno, él, la verdad es que transmitía mucha pasión, ¿no? a la gente. La gente lo describía pues en aquellos tiempos como una persona fantástica, una persona activa, una persona decidida, una persona valiente, y decía todo el mundo que era pues un gallego ejemplar. Un gallego ejemplar. Tuvo varios accidentes, y antes hablabas de que volaba como las gaviotas. ¿Qué hacen las gaviotas? ¿Van cerca del agua? Las gaviotas van cerca del agua volando con una forma muy espectacular, porque ellas giran sobre la superficie del mar muy bajitas y van rozando con la punta del ala, con el plumaje, van rozando la superficie del mar. Wow. Y al final Piñeiro, en su cabeza, lo que hizo fue diseñar una maniobra que jamás nadie, a lo largo de la historia, todavía hoy en día, ha repetido con un avión. No me digas que iba tocando con el ala el agua. Exactamente, iba rozando con la punta del ala del aeroplano la superficie del agua. Se hace hoy en día tocando con las ruedas de algún avión, pero eso como mucho. Pero no he vuelto a ver, ni nadie ha vuelto a ver, por supuesto, a alguien tocando el agua con la punta del ala de su avión, ni mucho menos. Algunos de esos accidentes estaban cerca de gente de la Casa Real, ¿verdad?
Sí, de hecho, por ejemplo, una vez se estrelló nada más y nada menos que delante de la familia real cuando estaban realizando la botadura de un buque militar que se llamaba el Alfonso XIII, la Ría de Ferrol. Él hizo pues una serie de maniobras y acrobacias para pues como una especie de show, ¿no?, dentro de aquel acto y se estrelló contra el mar. De hecho, la infanta Isabel en aquel entonces, al ver la hazaña que hacía este hombre y todo lo que se arriesgaba, llegó a ordenar, incluso después de felicitarlo porque él sobrevivió, que rescataran el avión de las aguas. Pero tuvo muchísimos accidentes. Sin embargo, nunca tuvo una herida grave y nunca se mató volando, a pesar de las maniobras que hacía. Qué chulo. ¿Y cómo murió? Pues mira, falleció a los 49 años de una pulmonía. Absolutamente nada que ver con ningún susto en cuanto a aviones o accidentes aéreos se refiere, ¿no? Vivió poco, la verdad que con 49 años se fue un genio de la aeronáutica enseguida, pero desde ese momento la verdad es que se convirtió en una leyenda. Y hoy en día, pues te digo la verdad, pocos aviadores a nivel nacional hay que los hayan igualado. Creo que por ahí por Galicia le han hecho algún homenaje, ¿verdad? Sí, sobre todo en San Senxo. De hecho, él tiene una escultura en honor a ese aviador piñeiro, el hombre pájaro de Galicia, a Iván CP Misterio @yahoo.es, y ahora también pues en el Instagram, por ejemplo, también me podéis encontrar Iván Castro Palacios 80, y desde todos esos sitios os puedo atender. Buenos vuelos y que sigas estando aquí con nosotros, llenándonos de misterios en los cielos cada Muchas semana. Gracias, Miguel. Fuerte abrazo. Hasta la próxima. Un abrazo. Gracias, un abrazo. El caso del hombre pájaro gallego, que nos demuestra que los sueños a veces se hacen realidad. Rosa Rodríguez, buenas noches. Hola, buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Muy bien, apasionada. El programa de hoy nos ha tenido a todos, a los oyentes en las redes y a mí, expectantes y sin parpadear. Sí, yo digo, a veces nos van a criticar mucho por hablar de eso, de satanismo. No, para nada. No, la verdad es que el tema del satanismo, ha generado una escucha, han hecho que los oyentes escuchen con suma atención la entrevista de Teresa Porqueras, pero sí tengo que decirte que muchos nos han confesado que el tema del satanismo les provocaba bastante mal rollo y yuyu. A pesar de todo, los que se decantaban por el mal rollo han dicho que lo escucharán, pero se iban a esperar al podcast. Yeah. Les ha dado un poquito de miedo la música de fondo de la entrevista de Teresa. Eso también nos lo han confesado. Bueno, no pretendemos dar miedo ni hacer apología, sino dar información. Primero los ganadores y luego me cuentas algo más si tienes algo más que decir. Pues venga, vamos a decir los ganadores de la semana pasada, que fueron Javier Aznar, Aguas Santas Benítez Romero y Miguel Ángel López Hernández. Esos 3 libros van para ellos. Mandarnos vuestra dirección postal, como siempre, al correo del programa espacioenblanco@rtve.es. Perfecto. ¿Y alguna cosa más? Pues mira, nos han recordado los oyentes la luna, esa luna llena, maravillosa que ha presidido el programa. Sí. Así es. Y precisamente un oyente que se apellida Luna, Juan Luna, nos ha aclarado que hay eclipse de luna esta noche, solo que el eclipse es penumbral. A las 6:30 de la mañana es cuando se ve la luna, quedará oculta tras la Tierra, así que ya no nos queda demasiado tiempo para verla. Pero llegamos a tiempo de verla todavía, ¿vale? De no verla en este caso, así es. Vale, feliz semana si no tienes nada más y nos vemos pronto. Bueno, podría seguir hablando contigo, pero se nos pasa el tiempo. Nos vemos, en este caso nos escuchamos la semana que viene. Que los ganadores nos manden esa dirección y que tengan un poquito de paciencia, enseguida llega el libro, ¿vale? Así es. Venga, hasta la semana que viene. Un besito grande, cuídate mucho. Tú también. Hasta pronto. Y terminamos por hoy. Os dejamos de nuevo con nuestros compañeros Raquel García y Jesús Luis Aragón para recibir las noticias de las 4, las 3 en las Islas Canarias. Gracias a todos por la compañía y por la escucha. Ya estamos en verano, a disfrutar de este tiempo. Viene mucho calor, dicen. Y si estáis de vacaciones, disfrutar mucho, pero a respetar las indicaciones. Está habiendo muchos rebrotes y no nos gustaría que nos volvieran a meter en casa. Os dejamos con 2 trillones de átomos de nuestro compañero David Sierra
y un poquito de nuestra mejor música aquí en la sintonía de Radio Nacional. Volvemos en 7 días, no os perdáis el próximo Espacio en Blanco. Mientras tanto, cuidaros.